Bueno, llegamos a un periodo de mucha productividad científica, de aparición de la investigación del método científico, de la investigación más positivista, de preparados químicos, de la gran evolución de la medicina, también con la aparición del microscopio, del concepto de células, del concepto como Ehrlich de lo que es un transmisor y un receptor farmacológico. Se empiezan ya en el principios del 1800 a poder sacar los principios activos de las plantas. Acá ven las fechas de los muchos principios activos que se sacaron. Siempre me gusta contar la historia de la aspirina de la corteza de sauce. Ya el sauce se usaba para dolencias a la Edad Media en el siglo XVIII. Se logra en 1763 hacer una investigación de 50 pacientes, se le da su propiedad antipirética. En 1853 se obtiene la salicina, se trata de acetilar en 1859, se obtiene el ácido salicílico con un excesivo sabor amargo e irritación para la mucosa gástrica. En 1896 la empresa Bayer, a través de Felix Hoffmann, recupera estas investigaciones. En el 97 logra obtener el ácido acetilsalicílico, se le llama aspirina, Spirin, por espirináceas, que son en la familia de las plantas estas del sauce, y A de acetilación. Bueno, primera mitad del siglo XX, recién en 1943 se logra en la literatura el término fitoterapia, ¿sí? Estamos en la etapa de los grandes antibióticos que salvan tanto la historia del mundo, antes de la resistencia que hay hoy, de cómo aparece la penicilina, ¿sí? Cómo se purifica, cómo aparecen los siguientes antibióticos. La ciencia empieza a hacer un tsunami de evolución, ¿sí? La ciencia médica. Eh, en 1980 aparecen todas las técnicas nuevas de biología molecular, de terapéutica genética, y en eso la fitoterapia, muy utilizada ya entre las comunidades europeas. Por ejemplo, la europea la trata de regular con una agencia, la FDA promulga en 1994 reglamentaciones sobre plantas medicinales y un sistema de vigilancia de consumidores y profesionales sanitarios. La OMS, como hablamos la semana pasada, hace toda una estrategia para incorporar las medicinas tradicionales de los lugares y las medicinas tradicionales que usan las personas dentro del sistema de salud. ¿Sí? Hablamos que había toda una cuestión política ahí. Eh, hay plantas donde se pueden extraer principios activos y hay plantas que cuando se quieren extraer principios activos dejan de tener efectividad. Por ejemplo, esta molécula descubierta en la Entremicina años por esa doctora, que es la doctora Yuyu, ¿sí? Dentro de un grupo de investigadores que reciben en el 2011 el premio Nobel, cuando se quiere hacer de ese principio activo una molécula farmacológica deja de tener efecto. A veces hay sinergia, como el cannabis, de distintas moléculas, de aceites esenciales, y al tratar de escindir el principio activo pierde efectividad. Bueno, digamos, la doctora Yuyu, que ya grande recibió el premio por una planta muy china, la artemisinin, ¿sí? Bueno, dentro de la ANMAT hay toda una regulación de que es una planta, ya la vamos a ver cuando veamos principios galénicos, ya también les voy a ir contando, vean la introducción, ¿sí? Hay toda una regulación de qué plantas sí o plantas no, van a tener su clase sincrónica de eso. Ya hablamos de esto, de la historia de la regulación del cannabis terapéutico, ¿sí? Ya cuando hablen de cannabis hablarán de RetroCan y cómo está funcionando. Bueno, y para el futuro, a pasos agigantados, nuevas tecnologías, cromatografía, eh, espectroscopía, microscopía electrónica para la producción, cultivo. Ya la cromatografía se usa, que es lo que se usa para investigar pues, en las universidades cuando vienen los aceites de cannabis, ¿sí? La pureza o qué compuestos tienen, biotecnologías para plantas más resistentes a climas adversos,
¿sí? Una medicina más personalizada según las características genéticas, cultivos hidropónicos, ¿sí? Esto ya hay, pero quizás en más micromolecular, microencapsulación de partículas microscópicas para mejor absorción de principios activos. Y acá nos tenemos que parar a ver que, como hablábamos en la primera clase, el gran consumidor de plantas medicinales, por ejemplo, es Europa, con un gran movimiento comercial, a expensas de que las plantas salen de lugares como América, lugares como África. ¿Qué pasa, no? ¿Cómo cuidamos nuestras plantas? ¿Cuál es el concepto que tenemos del uso de plantas medicinales? Un concepto totalmente antropocéntrico, donde consumimos todo lo que hay, se pone una planta de moda y arrasamos, o la consideramos dentro de la naturaleza, como la naturaleza y el ambiente, un ambiente sano, un ambiente sin cambio climático, un ambiente sin poda, sin arrasar selvas como pasa en el Amazonas. También ayuda a sanar, como hablamos. Muchas especies, pocas estudiadas, miren los porcentajes, ¿sí? Necesitamos las plantas también porque las usan las abejas polinizan a través de esas plantas, ¿sí? Las necesitamos no solo para consumir, nos sanan porque sanan el ambiente, son parte de la polinización. Hay muchas plantas que se ponen de moda y empiezan a estar en riesgo de peligro de extinción. Miren la equinacia que está tan de moda ahora para todo lo que es inmunidad. Bueno, y esto se contrapone a todos los, digamos, todas las experiencias de las comunidades, de las farmacias verdes que ya hablamos, como existen en Brasil o en México, dentro de los centros de salud, con plantas autorizadas. Eh, Acá estamos viendo, tratemos de terminar con una plantita como Wally. Bueno, y sembremos, tratemos de ver cómo conseguir en nuestras comunidades nuestras plantas, que es una manera también de revolución a lo que se viene. Bueno, nos vemos para la próxima clase sincrónica. Recuerden que el jueves que viene vamos a empezar con toda la parte de introducción. Un abrazo, buen fin de semana.